Vamos a describir en este vídeo cómo son los movimientos que realiza la Tierra. Ya sabéis que realiza dos movimientos, uno de traslación, girando alrededor del Sol, en el que emplea 365 días, 5 horas y 49 minutos, que es lo que denominamos año. Y luego también la Tierra gira sobre sí misma en un movimiento de rotación que tarda 23 horas y 56 minutos, y es lo que llamamos día. Lo que vamos a hacer ahora va a ser describir uno a uno en qué consisten estos dos movimientos terrestres. Empecemos por la traslación. Hemos dicho que es cuando la Tierra gira alrededor del Sol, pero como sabéis, la Tierra gira en torno a un eje imaginario. Ese eje imaginario no es recto, sino que ese eje está inclinado 23,5 grados con respecto a la perpendicular del movimiento, de tal manera que cuando la Tierra se traslada alrededor del Sol mantiene su inclinación, habiendo veces en las que un hemisferio esté más cerca del Sol que el otro. También en este movimiento de traslación la Tierra sigue el plano de la eclíptica, que es como llamamos a su órbita. Ya sabéis que no es un círculo concéntrico, sino que es una especie de elipse alrededor del Sol. Esto también hace que haya épocas en las que se encuentre más cerca y más lejos de él. Y por último, lo que caracteriza este movimiento es que al ser la Tierra esférica, pero no del todo, sino que está achatada por los polos, pues lo que ocurre es que los rayos del Sol no inciden con el mismo ángulo sobre todos los puntos del planeta. Y este ángulo, claro, pues varía dependiendo de la posición de la Tierra con respecto al Sol. ¿Qué es lo que conseguimos con todo esto? Pues que la Tierra en todas las partes del planeta pues no recibe ni la misma cantidad ni la misma intensidad de luz. Y eso hace que existan las estaciones, que como ya sabéis son 4, ¿verdad? Primavera, verano, otoño e invierno. Vamos a ver ahora cuáles son aquellos puntos en los que la Tierra hace el cambio de estación, dependiendo de si estemos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Y son 4 posiciones características. Vamos a empezar, por ejemplo, por el solsticio de verano, que sería el comienzo de dicha estación en el hemisferio norte, que se realiza en torno al 21 de junio. ¿Qué caracteriza esta posición terrestre? Pues la caracteriza que en este caso el hemisferio norte recibe más luz que el hemisferio sur. Y por tanto, pues la duración del día en el hemisferio norte es mayor que la noche. Ya sabéis que, por ejemplo, tenemos pues lo que sería el día más largo y la noche más corta del año, ¿verdad? En torno a la noche de San Juan, tan famosa. Y luego en el hemisferio sur ocurre lo contrario, es decir, recibe menos luz, la noche es más larga que día y en ese caso pues estaríamos en invierno. Después de esta posición, que sería el solsticio de verano, pues destaca otra igualmente importante, que sería el equinoccio de otoño. El equinoccio de otoño, la propia palabra nos lo dice, equi quiere decir igual, ¿verdad? Y nocio, noche. Entonces, sería aquella época en la que el día es igual a la noche en duración, más o menos, aproximadamente, ya sabéis. ¿Cuándo se produce este cambio de estación? En torno al 22 de septiembre. En este caso, los hemisferios, tanto el norte como el sur, reciben igual cantidad de luz, más o menos. Por tanto, pues la noche y el día duran lo mismo. Y lo peculiar es que en el polo norte comienza una noche que dura 6 meses, mientras que en el polo sur comienza un día que dura otros 6 meses. ¿Esto a qué se debe? Pues a lo que hemos comentado antes, al plano de la elíptica, a que el eje esté inclinado 23,5 grados y a que la Tierra esté achatada. De tal manera, pues va a haber zonas del planeta en las que exista o el día o la noche, pero estos tengan una duración de 6 meses. Y esto es lo que ocurre en los polos, que como comentábamos en clase, pues sale en la televisión, ¿verdad? Lo celebran y todo eso. Después del equinoccio de otoño, ¿qué es lo que vendría? Pues tendríamos otro solsticio. En este caso tendríamos el solsticio de invierno, en torno al 22 de diciembre. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues el hemisferio que recibe más luz es el hemisferio sur. En este caso, pues el día dura más que la noche también en ese hemisferio sur. Y en nuestro hemisferio en el norte es al revés, por eso es invierno, ¿verdad? Porque el hemisferio norte recibe menos luz y la noche dura más. Y por último tendríamos lo que es el equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera se produce en torno al 21 de marzo y al ser un equinoccio, pues lo que comentábamos,
que los hemisferios reciben más o menos la misma cantidad de luz. La duración del día y la noche es la misma y en este caso pues se invierten. Es cuando comenzaría el día en el polo norte, que dura 6 meses, y comenzaría esa noche de 6 meses en el polo sur. Hay algo importante que debemos saber, y es que cuando la Tierra se encuentra más cerca del Sol, durante este movimiento de traslación, resulta que en el hemisferio norte es invierno. Podríamos pensar que cuanto más cerca estuviésemos del Sol, pues más calor nos daría, ¿no? Y entonces sería verano, pero no. Cuanto más cerca estamos del Sol, resulta que en el hemisferio norte es invierno. ¿Por qué? Porque la temperatura de superficie terrestre es mayor cuanto más perpendiculares sean los rayos solares que inciden sobre ella. Da igual que nos encontremos cerca o lejos del Sol, lo importante es el ángulo con el que recibimos esa luz. Entonces, si inciden de manera perpendicular es cuando tenemos más calor. Y eso ocurre cuando la Tierra está más alejada del Sol, que es el verano en nuestro hemisferio norte. Por tanto, que tengáis en cuenta que cuanto más alejada está la Tierra del Sol, los rayos en el hemisferio norte inciden de manera más perpendicular y estamos en verano, mientras que cuanto más cerca estamos de ella, los rayos inciden en otro ángulo y entonces nos encontramos en la estación del invierno. En cuanto al movimiento de rotación, que es el que ejerce la Tierra girando sobre sí misma, debemos saber un par de cosas. Primero, que la Tierra gira en sentido antihorario, es decir, si miramos las manecillas del reloj hacia la derecha, ¿verdad?, sería sentido horario y hacia la izquierda sentido antihorario. Pues ese es el sentido en el que gira la Tierra sobre sí misma. Debido a ello, ocurre que el Sol sale de este a oeste. Por tanto, ya sabéis que no tenemos la misma hora en las distintas partes del planeta. ¿Dónde amanecería antes? Pues en los países que tenemos al este, como por ejemplo Japón. Japón, ya sabéis que en su bandera tiene pues un punto rojo sobre un fondo blanco. Eso simboliza el sol y además le llamamos muchas veces el país del sol naciente. Por eso mismo, porque es en los primeros países donde amanece. Y después pues iríamos hacia el oeste, pues India, Rusia, España y por último los Estados Unidos. Así que ya podemos saber dónde amanece antes y dónde amanece después. Debido a esto que se produce en el movimiento de rotación, pues da lugar al día y la noche, que sabemos que más o menos varían las horas de cada uno de ellos en relación con las estaciones, como acabamos de ver. ¿Y qué tenemos que saber en último lugar? Pues que tanto el movimiento de traslación como el de rotación, que dan lugar a las estaciones y el día y la noche, provocan en los seres vivos adaptaciones. Tenemos que adaptarnos a estos cambios tanto de temperatura como de cantidad lumínica. Por ejemplo, podemos ver que muchos árboles pierden las hojas en otoño, cuando perciben la disminución de las horas de luz, y las hojas nuevas brotan en primavera, coincidiendo con el incremento de horas de luz. También tenemos la formación de frutos y la floración, que depende de las temperaturas y de las horas de luz y oscuridad. Ya sabéis que no todas las plantas llevan a cabo estos procesos en las mismas estaciones, sino que tenemos plantas o, como sabemos, hay frutas de temporada y verduras, pues se debe precisamente a esto. Tenemos también que los animales son sensibles a estos movimientos terrestres. Lo muestran las épocas de celo y apareamiento de muchos de ellos, que comienzan cuando los días se acortan y bajan las temperaturas, para que el nacimiento de las crías ocurra en la estación del año que es idónea para alimentarlas, normalmente la primavera. Y pues tenemos las migraciones. Ya sabéis que algunas aves realizan en determinadas épocas del año este cambio de hábitat. ¿Por qué? Pues porque pasan de unas zonas que se van a volver pues un poco incómodas para ellos porque llega el invierno, a zonas, por ejemplo, donde el verano pues es más agradable. En este caso, pues ya sabéis que hay muchas aves que en España vienen en verano, pero pasan en invierno en África, en la zona subsahariana, y luego pues en Europa volverían a nuestro continente.